Bien, buenos días, bienvenido. Vamos entonces a dar inicio a la práctica o a la tutoría correspondiente al día lunes. Voy a compartir con usted la pantallita en donde vamos a ver una recopilación de ejercicios sobre temas que me imagino usted ya debe haber visto, pero que los vamos a recordar, tratando de que quede absolutamente claro. Esta es una de las lecciones yo creo que más necesarias dentro del estudio de Excel porque se analiza todo lo que tiene que ver con el trabajo de gráficos, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa muchísimo para cuando tengamos que hacer un análisis estadístico, presentar gráficos estadísticos, tomar una muestra, sacar una recopilación de datos, tabular, graficar y de ahí interpretar. Entonces es uno de los temas bastante necesarios que ustedes deben tener en cuenta y deben estar claros cuando ya comiencen ustedes a trabajar propiamente con el uso de la herramienta Excel. Bien, entonces, de la misma manera que hicimos en la semana anterior, yo voy a compartirle, déjeme enviarle más bien al correíto, para de igual manera poder ir trabajando en forma conjunta, ¿no? Con que usted pueda seguirme el paso a mí para yo poderle ir guiando en caso de que exista alguna cosa que aún no esté muy clara. Voy a enviarle la actividad al correo. Ya. ¿Cómo era su correo? Ayúdenme con... Ya le mandaré un por mensaje. Ya, correcto. Listo, dicen, ya le mandé. En el chat. Ya, Sí. correcto. Ya. Ahí le envié, me avisa cuando ya le tenga listo para poder abrir, ¿ya? Ya, listo. Ah, ya. Ya, Sí, dicen, ya se me... Sí. ya, perfecto. Bien, entonces. Ya, igual que en la clase anterior, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo actividad por actividad. En este caso solamente tenemos una pestaña de requerimientos y una pestaña de práctica. En la de práctica vamos a ir trabajando todo lo que nos vaya diciendo hasta el momento en que nos pida crear una nueva hoja y ahí trabajaremos en esa nueva hoja.
Entonces, la primera actividad me dice crear un gráfico número 1 de líneas de los datos de población ecuatoriana del año 2010 al 2020 por provincia. Analizando entonces lo que nos dice esta primera línea, nos vamos a ir a práctica. Como quiere desde el año 2010 hasta el 2020 y por provincia, nosotros deberemos seleccionar el rango desde B11, acuérdese con el shift para tener presionado, hasta M21. Ahí tendremos entonces seleccionado todo el área que contempla la parte de los nombres de las provincias como tal, así como también las poblaciones de cada una de ellas. Ese es el rango con el cual yo voy a trabajar. Me decía que inserte, veamos acá, un gráfico de líneas, decía, ¿no es cierto? Entonces, dentro de insertar, arriba en el menú insertar, aparece la opción gráficos recomendados. Doy un clic en gráficos recomendados y me voy a buscar la gráfica que ellos me indican. Aquí, si no aparece de forma directa, en la opción todos los gráficos, yo puedo encontrar la imagen o el gráfico que ellos piden. Me habla del gráfico de líneas. Aquí abajito está, ¿no? Entonces yo doy un clic en líneas, puedo escoger la primera de las opciones o la segunda de las opciones. Si yo estoy aquí analizando, estoy haciendo un análisis de muchísimos datos porque son 11 provincias y estoy sacando información bastante grande. De pronto no es muy precisa la gráfica tal y como se ve, sin embargo, me sirve porque yo puedo considerarlo, puedo analizarlo en torno a los valores que aparecen ahí. Si usted observa en la gráfica número 2, aquí hay una punta, todos están como bastante rectos y se dispara la parte final a más o menos en el que corresponde a Pichincha, ¿no? Entonces puedo trabajar con este o puedo trabajar con el primero, en donde en forma de línea recta me dice que casi todas las provincias están bastante similares, excepto los datos que aparecen para Pichincha, porque en Pichincha se me dispara la información que aparece aquí. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar esa tranquilamente. ¿Por qué escojo esta? Porque de pronto aquí aparecen en la parte de abajo en la leyenda los nombres de las provincias. En el otro aparece debajo de cada uno de ellos y la parte de series que corresponde solamente a los colores que se van manejando, ¿no? Cualquiera de los dos es válido para poder trabajar con una gráfica de tipo lineal. Voy a escoger la primera, ¿ya? Escojo la primera y presiono aceptar. ¿Para qué nos sirven estas prácticas? Para que nosotros sepamos en realidad, cuando tenemos una gran cantidad de información, cuál sería la gráfica adecuada que nos convenga a nosotros seleccionar. Aquí nos pide que insertemos una gráfica de tipo línea, la hemos colocado, pero si yo le pidiera de pronto que interprete esta gráfica sin que usted tenga este cuadro de información, de pronto se haga bastante difícil de identificar, interpretar o sacar un dato mucho más preciso, ¿no es cierto? He insertado, he cumplido con la primera actividad. Ya vamos a ver luego cuál es el gráfico adecuado para cuando manejo grandes cantidades de información. Bien, el segundo me dice, cree un gráfico número 2, también me pide que sea de líneas de los datos de la población ecuatoriana para el año 2010 por provincia. Únicamente quiere ahora del año 2010. Bien, vengo acá nuevamente. Ahora voy a volver a seleccionar, pero únicamente la celda desde B11 hasta C21 porque solo quiere los datos por provincia del año 2010, ¿no es cierto? Selecciono ese rango, me voy otra vez a insertar, gráfico recomendado, todos los gráficos y escojo línea. Pongo a aceptar. Como en este el valor o el rango que estoy manejando es únicamente de una sola provincia, de pronto sí me resulta útil trabajar con este tipo de gráfico, ¿no es cierto? Porque ahí sí es fácil de interpretar. Digo, de pronto aquí el pico más alto está en la provincia de Pichincha, la ciudad que tiene menos cantidad de información podría ser Bolívar y Carchi,
que son las que están más apegaditas a la línea de origen, al cero, ¿no es cierto? A datos menores, en realidad no es un cero, porque si usted observa los rangos están tomados de 500.000 en 500.000, pero por aquí me daría la interpretación de que a lo mejor tengo unos 200 o 300.000 habitantes de pronto, o menos de 200, para que se justifique el rango bajo que está aquí. Aquí en el pico de Pichincha, que es el más alto, yo puedo decir que hay más de 2 millones y medio de habitantes, que es la ciudad con mayor cantidad de habitantes. Entonces ya me permite a mí tener una interpretación un poquito más clara de estos datos tomados de la región Sierra nada más, ¿no? Entonces, cuando se trata de un solo valor, como en este caso únicamente del año 2010, yo sí consideraría útil el uso de este tipo de gráfico. Pero cuando tenga una gran cantidad de información, no. No, porque no me resulta de mayor aporte este tipo de información. Todos son líneas rectas muy apegaditas que no me dan una visión bastante clara de lo que yo quiero analizar. Solamente sacaría como conclusión que de todas ellas la población más grande es la de Pichincha, pero no puedo hacer una interpretación casi clara como la que tengo aquí cuando se trata de una sola línea. ¿Sí? Ahí podemos ver ya la primera diferencia entre trabajar con datos grandes o uno solo y en específico con este tipo de gráfico. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay Listo. alguna pregunta. No, está muy bien, Ya, Liz. perfecto. Bien, la tercera me dice, dé un clic sobre el gráfico número 2 y cambie el título a población ecuatoriana para el año 2010 por provincia. Como está extenso el título, yo voy a marcarle y voy a copiar acá arriba para tener solamente que copiar y pegar. ¿Ya? Control C, me voy al gráfico número 2 y doy un clic en donde dice título del gráfico. Marco y pongo Control V. Listo, he cumplido la actividad. ¿Sí? He pegado la información. Cuando son textos grandes, yo puedo copiarlos y pegarlos. Caso contrario, puedo digitar de forma tranquila, ¿no? No tengo mayor problema. Solamente tengo que dar 2 clics en el título, marcarlo y poner el nombre, ¿no? Aquí se me movió esto. ¿Listo? Y podría cambiar nada más, ponerle un título común y corriente. Aquí estamos cumpliendo lo que me pide. El nombre del título va a ser Población Ecuatoriana para el año 2010 por provincia. En la actividad número 4 me dice que cree un gráfico número 3 de columna del comportamiento de proyección de la población ecuatoriana para el año 2010 de todas las provincias. Exactamente uno idéntico al que acabamos de hacer para el año 2010, pero únicamente quiere ahora que sea del año 2010 y por columnas, ¿no? El tipo de gráfico va a ser columnas. Inserto seleccionando de B11 a C21, insertar gráfico recomendado, todos los gráficos y ahora aparece la opción columnas. Para que sea un poquito más vistoso nada más, me voy a ir por la segunda opción, ¿sí? Por esta gráfica de colores y presiono aceptar. Ahí si usted observa y compara con la otra gráfica, la que hicimos hace un momento por líneas, yo podría decir que para mi forma de ver es mucho más óptimo trabajar con un gráfico de tipo columnas. ¿Por qué? Porque se ve de forma más definida, de forma mucho más clara. Ya vamos a ver más adelante que incluso puedo ponerle las etiquetas encima de cada una para saber exactamente la población total que aparece o que pertenece a cada una de estas provincias y tener un dato mucho más claro que el que tenía acá con este gráfico de líneas. ¿Sí? Siempre dentro de los gráficos más recomendados para trabajar con datos estadísticos están los gráficos de tipo columna, de tipo barra, de tipo histograma, que son en realidad los que me dan una mayor cantidad de información mucho más precisa y fácil de interpretar. ¿Sí? Sí, Liz. Perfecto. Bien, voy a la actividad 5. Ahora me dice, mueva los gráficos número 1, número 2 y número 3 a una nueva hoja de cálculo llamado gráficos. Ya no quiero que esté ahí, lo único que tengo que hacer es mover, ¿no es cierto?
moverles a otra página. Entonces, me voy a ir a gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Lo que hice fue dar un clic en cada uno de ellos, pero tenía presionado la tecla de control, ¿sí? Ya. Ahí se le debe quedar seleccionado, ¿sí? Sí, sí. Ya, perfecto. Voy a crear una nueva hoja de trabajo. Déjenme ver si me permite moverle directo aquí. Ya. Voy a dar un clic en el botoncito de más, ¿no? En el hoja nueva. Y voy a ponerle a este, dando dos clics en el donde dice hoja nueva, voy a cambiarle de nombre. Le voy a poner gráficos. ¿Ya? Gráficos. Le voy a llamar así. ¿Ya? Entonces, hay dos maneras de poder mover estos gráficos, ¿no? Yo me voy a ir a práctica, ya le tenía seleccionado con el clic y control, ¿no es cierto? Clic en cada uno de los gráficos, el control, y lo único que tendría que hacer es dar un clic donde dice, déjame ver si es que está activo aquí la opción. Mm. Ya no me parece la que me deja moverle de forma directa. Listo, a ver, entonces, ya creé una pestaña gráficos, he marcado los tres gráficos. Ahora, puedo ponerle de forma directa control X y me voy a gráficos y ponerle control V. Y van a pegarse aquí los tres gráficos que yo creé en la hoja anterior, ¿no? En ningún motivo se van a mover, se van a dañar o van a cambiar la forma de las gráficas porque ya estoy tomando como referencia de la hoja anterior la información para crear dichos gráficos. Entonces, si yo regreso a práctica 1, ya no aparecen aquí, están acá, pero todos ellos en torno a las partes o a los componentes que yo había seleccionado. ¿Sí? Entonces, Sí, Alicia. puedo también, voy a regresar acá, voy a irme control X nuevamente, solamente lo voy a hacer con el 1. Regreso acá y le pego el gráfico aquí, ¿ya? Entonces, también puedo darle, desde aquí me puedo ir al otro, a la otra página dándole un clic en el gráfico, me voy a la pestaña diseño, acá arribita, ¿sí? Y en diseño debe haber una opción que diga mover gráfico, que la tenemos acá. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo doy un clic en mover gráficos, ahí me dice a dónde quiere moverse. A una hoja nueva que yo ahí le podía haber llamado eh, gráficos, como le puse, o aquí puedo seleccionar la hoja que ya creé. Le doy clic a gráficos, presiono aceptar, desaparece, mire, de práctica 1 y se me va a gráficos. Cualquiera de las dos formas, las que acabamos de hacer, sea que yo le ponga, le marque los gráficos, cree una nueva hoja y ponga control X y control V acá, o desde diseño, mover gráfico, ahí le indico si es que quiero de una vez crear la otra hoja y se me va a la hoja que yo indique, ¿no? O puedo seleccionar a cuál de las hojas quiero mover dicho gráfico. Cualquiera de las formas es exactamente lo mismo para que yo pueda mover un gráfico. Las dos son válidas, hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya, Alicia. Perfecto. Continúo entonces, vengo a la práctica número 1. Ahora, perdón, en requerimientos. Estaba en la 5, me voy ahora a la 6. Me dice, en el gráfico número 3, el que hicimos por columnas, ¿no? Añada las etiquetas a las columnas para que se muestre el valor. Ahora sí quiere que de cada una de ellas aparezca el valor, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a ir a la pestaña de gráficos, voy a buscar, esta era mi gráfica 3, le voy a acomodar nada más. Esta era la 2 que hicimos por líneas, la 3 que hicimos por columna. Bien, entonces, para poder añadir etiquetas,
aquí me decía, añada las etiquetas a la columna para que se muestre el valor. Ya. Entonces, hay también dos opciones, ¿no? La una, si es que yo voy aquí al más, puedo ir probando, por ejemplo, en el más que aparece. Aquí me dice que puedo tener activado los ejes, títulos del eje, títulos del gráfico. Aquí está, mire, etiquetas de valor, ¿sí? La tabla. Puedo poner barra de errores, las leyendas que son lo que aparece aquí abajo. Si yo le quito va a desaparecer la leyenda de la parte de abajo, ¿sí? Si es que quiero que salgan las líneas de la cuadrícula o no. Sí, entonces yo puedo ir configurando aquí absolutamente todo. Dentro de este más me dice que puedo escoger la etiqueta de datos. Si yo le doy un clic aquí y me voy hacia la flechita, ahí me va a decir, quiere que salga en el centro, en el extremo, en la base inferior, interior, etcétera. Yo puedo poner que salgan en el centro, abajo, arriba, en donde yo quiera indicarles, ¿no? En el extremo significa arriba de cada una de las barras. Y en más opciones yo podría ver si es que hay de pronto la opción de virar el texto, de moverlo, o quisiera cambiar el tipo de letra. ¿Ya? ¿Qué hago? No, simplemente doy clic aquí, activo en el más, escojo etiqueta de datos y selecciono en dónde quiero que vaya. Quiero dejarla en el mismo extremo. De pronto se ve un poquito amontonado, es porque las barras están bastante próximas. Yo puedo alargar este gráfico, hacerle un poco más extenso, solamente para que los valores encima de las barras se vean mucho mejor y no se vean apegadas. ¿Sí? Esa es entonces la manera correcta para que usted pueda agregar un valor o el porcentaje o de pronto el nombre, lo que usted quiera que aparezca encima de la barrita. Las leyendas por lo general me muestran los valores de cada uno de estos para que sepa cuánto vale cada barra. ¿Sí? Ya, Alicia. Sí. Perfecto. Bien. Continúo con la 7, me dice crear un gráfico número 4 de líneas 3D de los datos de la población ecuatoriana del 2010 al 2013. Cambie el color de relleno del gráfico con un color de relleno sólido a su elección. Quiere ahora una gráfica de tipo lineal, pero 3D, solamente del 2010 al 2003. Vamos a hacer esa primera parte. Me voy a práctica, selecciono nuevamente desde la B11 hasta, aquí sería 2010, 2011, 2012, 2013, hasta la F21. Ese sería el rango correcto para trabajar del 2010 al 2013. Me decía que sea de tipo lineal 3D. Me voy a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos. Ahora, busco aquí, ¿no? Siempre, por ejemplo, dentro de línea, yo puedo ir probando las opciones que tengo. Si me muevo en la parte de arriba, aquí me dice línea apilada. Si me voy más a la derecha, línea 100%, línea con marcadores, línea apilada con marcadores, línea 100% apilada y líneas 3D. ¿Sí? Doy un clic en la opción de líneas 3D y me dice, escoja, ¿quiere que sea lineal por completo o que tenga picos de elevación? Quiero la primera para que se vea un poquito mejor. Doy un clic, presiono aceptar y ya aparece mi gráfica de líneas 3D de los años solicitados, únicamente del 2010 hasta el 2013. ¿Sí? Entonces podemos ir escogiendo en cualquiera de las opciones que vayan apareciendo para sacar los datos que nos pide en el requerimiento. ¿Ya? Ahora, me dice, cambie el color del relleno del gráfico con un color de relleno sólido a su elección. Aquí hay que tener en cuenta a qué hace referencia el relleno del gráfico, porque en las pruebas de IBEC también piden algo parecido y por lo general se confunden al dar clic, por ejemplo, en uno de estos elementos y cambiarle el relleno. Relleno del gráfico significa todo lo que acompaña a esta gráfica. ¿Qué hago entonces? Voy a dar un clic en la gráfica, ¿sí? Y me voy a ir a inicio y escojo el tipo de relleno que yo le quiero
colocar a dicha gráfica. Puedo ponerle un bajito, un oro énfasis 4, por ejemplo, o un celeste o un verdecito, como para que se vea el relleno de la gráfica como tal. ¿Sí? Yo selecciono ese verde, pongo aceptar. Toda la gráfica, este es el relleno de la gráfica, ¿no? Entonces, toda la gráfica va a tener un color de fondo diferente al blanco que ya tenía. Eso es rellenar la gráfica. Cuando le diga, seleccione uno de los rangos y cambie el relleno, ahí sí el trabajo es diferente porque tendré que marcar uno de ellos y aplicarle la opción de color. Pero me pide el relleno para toda la gráfica, ahí está cumplida la actividad. ¿Sí? Sí, listo. Bien. Continúo. Ahora dice, en la gráfica número 3, el que hicimos por columnas, cambie el color de una columna a anaranjado, énfasis 2, oscuro 25%. Una sola. Me voy a gráficos, este era mi gráfico 3 y voy a escoger la más grande para que se note el cambio, ¿ya? Entonces, voy a darle un clic en esta columna, la que corresponde a Pichincha. Cuando ya aparezcan marcados los puntos, significa que está seleccionado solamente esa columna y me voy nuevamente a la ventanita, a la pestaña de relleno, ¿no? En donde está el tarro de pintura. Me decía anaranjado, énfasis 2, oscuro 25%. Selecciono y aplico. Y efectivamente va a quedar cambiado la columna por el color que le acabamos de indicar. ¿Sí? Que cambié únicamente una columna. En el anterior ejercicio cambié todo el fondo de la gráfica. ¿Ya? Vengo acá. Me dice, en la misma gráfica 3, cambie el color de otra columna a oro, énfasis 4, oscuro 25%, pero con relleno de trama en vertical oscura. Voy a hacer lo mismo entonces. Primero, voy a seleccionar otra columna, esta de aquí. ¿Ya? Es más, a esta le voy a poner más bien el anterior, el color anterior. Y a esta más grande le voy a hacer lo que me dice ahorita para que se vea mucho más, ¿no? En esta de aquí me dice que le cambie a un color, primero, oro, énfasis 4, oscuro 25. Ya marqué, me voy acá, busco oro, énfasis 4, oscuro 25. Le doy un clic y he cambiado la primera parte que me indica. Ahora, me dice, pero que además le ponga relleno de trama en vertical oscura, ¿no es cierto? ¿Qué significa ahí? Pues que una vez de que yo haya colocado, necesito activar la opción de relleno de trama. ¿Dónde está eso? ¿Se acuerda que hace un momento aparecía más opciones? En esta opción de aquí, ¿ya? En el más que tengo. Ahora, en esta pestañita de aquí, está activada, le voy a dar un clic derecho. Y le voy a seleccionar en donde dice formato dar formato a la serie de datos. ¿Ya? Le doy un clic aquí y se le va a activar a usted una pestañita o una barra al lado derecho que dice formato de serie de datos. Si yo me voy a donde está el tarrito de pintura, el de relleno y línea, ¿sí? Me voy a ir a la opción que dice relleno y aquí abajo aparece una opción que dice relleno de trama, ¿sí? Le doy un clic en relleno de trama y voy a buscar el que me decía, era vertical oscura. Listo, entonces estoy aquí, me fui al tarro de pintura, escogí relleno de trama y voy a buscar de estas opciones el que me diga vertical oscura. Este es horizontal oscura, vertical clara, horizontal clara, vertical estrecha, vertical oscura. ¿Sí? Está casi al final en la columna, no, en la fila 4. Selecciono vertical oscura, sigue siendo el color oro 25%, pero ahora la trama que tiene que le acompaña a ese color es el de relleno vertical oscura.
Entonces, es una manera de poderle ir cambiando. Si por ahí, por ejemplo, en el examen le dice, cambie a un oro 25%, pero se me ocurre, le dice con tablero de damas grandes. Lo único que significa es que en el relleno de trama, usted tiene que venir y buscar cuál de las opciones me está pidiendo en el enunciado. Esa es la manera de poder aplicar a más de un color de relleno, también un relleno de trama que le permita acompañar. Si me dijera, inserte aquí una imagen o textura, tendría que irme a la otra opción, a relleno con imagen o textura y seleccionar la opción que corresponda. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Vengo a la siguiente. Me dice, en el gráfico número 3, cambie el color de la fuente del título en el 3, ¿no? Dice aquí como una indicación, ojo, en el título, dice solamente el título. Quiere que cambie el color de la fuente a verde énfasis oscuro 25%. Me voy al gráfico número 3, que era este de aquí. Selecciono el título, ¿ya? Y voy a cambiarle el color. ¿Dónde hago eso? Aquí, en la A. Esa es la A para el color. Escojo el color rojo, que es lo que me pedía, y presiono aceptar. Déjenme ver si me deja marcar. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, no nos han pedido ponerle un título, solamente que a ese título del gráfico le cambie por color rojo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Continúo. Ah, no era rojo, era verde énfasis oscuro 25%. Ya, entonces marquémosle. Vamos acá a la A, busco verde y como era 25% son los más oscuros, el que está abajo, ¿no? Selecciono el color verde y de pronto pongámosle un negrito también para que se vea un poquito más, ¿ya? Y le voy a aumentar el tamaño de la letra a un 20 para que se note el cambio, ¿ya? Listo, ahí sí se ve, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Vengo acá. Me dice, en el gráfico número 3, agregue una leyenda bajo el gráfico. En el nuestro ya estaba agregado, sin embargo, esto es para cuando el gráfico se genera sin leyenda. Vamos a verificar nada más. Leyenda bajo el gráfico, dice. Entonces, voy a colocar aquí, voy a cerrar este. Nuevamente, doy un clic en el gráfico, me voy al más y activo en donde dice leyenda, pero le busco bajo o inferior, ¿no? Inferior para que aparezca debajo de la gráfica. Listo, ¿qué consigo con esto? Que el nombre de cada una de las provincias aparezca en la parte inferior de la gráfica. Ahí hemos agregado una leyenda a la gráfica. Bien, continúo. El 12. Cambie el gráfico número 2 por uno de columna. Me voy a buscar la gráfica número 2, que era esta de línea, ¿no? Y ahora quiere que a esta le cambiemos por uno de columna. ¿Qué hacemos? Todo lo que tiene que ver con la gráfica siempre va a estar en la pestaña diseño, ¿no? En la parte de arriba en el menú. Y aquí en la pestaña diseño, al lado derecho dice cambiar tipo de gráfica. Siempre hay que seleccionar a la gráfica para poder trabajar con ella. Si yo no selecciono, no se aparece diseño. Mire, desaparece el diseño de arriba. Doy clic aquí, se activa diseño, selecciono cambiar tipo de gráfica y ahora de lo que era una línea me dice que le haga de tipo columna. Voy a escoger la primera para que se note la diferencia con la otra. Escojo la primera y pongo aceptar. Deja de ser una línea y ahora se convierte en valores dentro de una columna. ¿Sí? Sí. Perfecto. Me voy acá a la 13 y dice, crear un gráfico número 4, sería 5 porque ya teníamos un 4, de columnas agrupadas de la población solo en Pichincha del año 2010 al año 2020. ¿Sí? Un gráfico de columnas agrupadas, dice, pero solamente de Pichincha del 2010 al 2020. Me voy a prácticas, voy a seleccionar, voy a bajarle este un poquito para que se vea, ¿no? Entonces,
o le subo mejor. Listo, ahí le voy a poner. Ahora, voy a irme solamente a Pichincha y voy a marcar toda esta fila porque únicamente quiere la información de esta provincia, Pichincha, del 2010 hasta el 2020. Una vez que seleccionemos, me voy a la pestaña Insertar, Gráficos, todos los gráficos, busco columna, pero me decía una columna agrupada, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? En este caso, la primera de las opciones que aparece siempre analiza o se le toma como una columna agrupada. Si me pidieran una que diga columna apilada, sería la opción 2, columna 100% apilada, la 3, agrupada 3D, columna apilada 3D, columna 3D 100% apilada y columna 3D. Me pide una columna agrupada, le voy a escoger la opción número 2 para que se vea mejor. ¿Ya? Selecciono la 2 y presiono aceptar. ¿Qué tengo aquí? Únicamente los valores desde el año 2010, 11, 12, 13, 14 hasta el 2020, pero únicamente de la provincia Pichincha. Es de otra manera, entonces, si me piden información únicamente de una de ellas, pues selecciono de esta manera, escojo el tipo de gráfico adecuado y ya tendría la información. A diferencia de los otros, en donde sacábamos de todas las provincias, pero de cada uno de los años. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entendemos. Perfecto. Continúo. Ahora dice, cree un diagrama utilizando SmartArt de procesos, como se muestra en el ejemplo, pero luego cambie. En el proceso 1, es uno similar a esto que está aquí. En el proceso 1 quiere que sea relleno de color azul, énfasis 1, claro 60. Para el proceso 2, que sea relleno de color anaranjado, énfasis 2, claro 80. Y el 3 no me da ningún cambio, así es que se mantendría tal cual. Ahora, cuando ya necesito trabajar, ya no con gráficas de estadísticas, sino quiere ahora que utilice diagramas de SmartArt, ese tipo de diagramas nosotros los encontramos dentro de las opciones de insertar. Si usted observa aquí arribita en el menú insertar, ¿sí? En la parte de ilustraciones, aquí en donde puede insertar imágenes, imagen en línea, aparece esta pestañita que es como una flecha verde y una cajita debajo, que son gráficos de tipo Smart Art. Si yo le doy un clic en esa opción, le va a salir a usted un sinnúmero de gráficos que debe escoger. ¿Cuál es la clave en esto? Pues que aquí, mire, en esta parte me dice un Smart Art de procesos. Ahí le está indicando, por ejemplo, aquí procesos, si es que me dijera de jerarquía, de matriz, de lista, ya sabría a dónde dar clic para poder escoger el ejemplo que me pide. Como me dice de procesos, pues selecciono y como me dice el que se muestra es exactamente el primero que aparece, ¿no es cierto? Entonces, marco proceso, marco la primera opción y pongo aceptar, ¿ya? Aquí voy a borrarle o le voy a mover este chiquitito que nos habían puesto como ejemplo y a este de aquí le voy a bajar un poquito más abajo para que se pueda hacer los cambios indicados. He insertado. Acá aparece proceso 1, proceso 2, proceso 3. Significa que yo debo ir escribiendo en el texto esos nombres, ¿no? Entonces voy a escribir aquí proceso 1. Acá sería proceso 2. Y acá tengo proceso 3. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí? Cambie, dice, ¿no es cierto? Luego de que inserte, cambie. Para el proceso 1, relleno de color azul, énfasis 1, claro 60. Voy a seleccionar entonces solamente lo que corresponde a proceso 1. Le doy un clic derecho, ¿ya? Aquí abajo ya le aparece la opción de relleno. Caso contrario, en inicio busco la brocha o el tarro de pintura y me daría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo prefiero darle clic derecho aquí y escoger relleno. Y en este relleno, pues colocar lo que me dice, que sea azul énfasis 1. Busco aquí, aquí tengo azul énfasis 1, pero me dice claro 60. 60 es el de aquí abajo, listo.
Le doy un clic y cambia el color de relleno. ¿Ya? Para el proceso 2, doy un clic en proceso 2, clic derecho para activar el relleno. Busco ahora el color que me indica y es un anaranjado énfasis 2. Anaranjado están aquí. Énfasis 2, pero claro, 80, el primero que aparece. Le doy un clic y quito. Y el tercero no me dice absolutamente nada, por lo tanto se va tal cual como aparece en el modelo. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto. Bien, ahora dice, envíe el gráfico de la actividad 14, este que acabamos de hacer en este momento, a la hoja gráficos, utilizando cortar y pegar. Ya hicimos en el anterior, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo ahora más bien. Doy un clic aquí, ¿ya? Y le pongo control X y me voy a la pestaña gráficos y más acá abajito le puedo poner control B. Y listo, queda entonces en la sección de gráficos colocados de estos 4. En práctica queda estos 2 porque en ningún momento a mí me habían dicho que le mueva, que le cambie de lado. Y en requerimientos, pues únicamente las indicaciones y este le voy a volver a colocar a donde estaba. Listo. ¿Sí? Entonces, como puede usted observar, en realidad trabajar con gráficos, que es en donde un poco falla muchas de las veces el manejo como tal de la información, al confundirnos de seleccionar de forma adecuada los rangos para que me pueda presentar las gráficas, es una práctica bastante útil porque ya le permitiría después que ustedes cogen en carrera, en segundo nivel cogen estadística, van a trabajar muchísimo con Excel. Gráficos. Sí, correcto. Siempre van a tener que hacer gráficos estadísticos, van a tener que poner etiquetas. Entonces, es una de las prácticas necesarias para que ustedes no tengan inconveniente al momento de manejar esa información. Excel es una herramienta bastante útil y en realidad en estas dos prácticas que hemos hecho hasta ahora, pues he tratado de agrupar las cosas más necesarias que usted tendría que tener completamente claro. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la clase anterior. Me va a enviar usted al correo esta práctica desarrollada para poderla evaluar. Y el día miércoles vamos a hacer una especie de examen. Haga de cuenta que ya va a dar el examen, entonces lo que vamos a hacer es una práctica completa, en donde tendremos algunas preguntas de tipo teórico y un ejercicio práctico que abarcará cosas como imprimir, configuración de página, mover de un lado a otro, bloquear o poner, inmovilizar las celdas o los paneles para que yo me pueda desplazar por el resto del contenido de la hoja, cosas bastante útiles, pero englobadas ya dentro de una práctica. Y esa práctica pues será básicamente idéntico o muy parecido a lo que vendrá el día viernes en el examen. Sí, entonces Ya, vamos profe. a tratar de hacer una práctica completita de la unidad 1 y 2, abarcado ya con preguntas teóricas, la práctica como tal, sí serán, creo que son 5 preguntas teóricas y un ejercicio práctico muy similar a los que hemos venido haciendo, pero lo repasaremos el día miércoles para que usted pueda tener ya una idea de qué vamos a poner el día del examen para que pueda estar tranquilo y pueda rendir sin mayor inconveniente la evaluación. ¿Sí? Ya, profe. Perfecto, entonces por favor me envía esta practiquita para poderle yo evaluar y nos veríamos el día miércoles ya con el repaso general para el día del examen. Ya. Ya Bien, te lo envío eso. listo, muchas gracias, nos vemos entonces. Ya, Alicia, entonces hasta el miércoles, ya. Muchas Gracias, gracias, igual hasta a ti. luego, que pase bien. Hasta luego, Alicia. Gracias.